Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de los fondos comunes de inversión. Estos son una herramienta de inversión muy útil hoy en día para aquellos pequeños inversores que no quieren determinar ellos mismos una estrategia en particular, sobre todo en distintos instrumentos, sino que quieren recurrir ya a una estrategia armada por alguna otra persona, un experto en finanzas, ¿sí? Que les maneje eh, su cartera, ¿sí? De inversiones, ¿sí? A través de este instrumento. Vamos a decir que son capitales administrados por una sociedad gerente, donde los administradores llevan a cabo una estrategia de inversión determinada, ¿sí? Pero vamos a ver que dentro de los fondos comunes de inversión nosotros tenemos bastantes normativas en cada país. Es decir, el administrador no puede actuar caprichosamente y agarrar nuestro dinero e invertirlo en cualquier tipo de instrumento de manera aleatoria, sino que hay tipos específicos de fondos comunes de inversión con instrumentos similares, ¿sí? Y la estrategia tiene que llevar un rumbo comparado con algún tipo de índice, seguir algún tipo de tasa, ¿sí? Tenemos que tener algún objetivo claro. eh, Ganarle a la inflación, seguirla, seguir el tipo de cambio, la devaluación, seguir las tasas de interés más altas del mercado, ¿sí? Hay un tipo específico de objetivo a seguir. Entonces, tenemos que respetar unos reglamentos a la hora de gestionar esos fondos comunes de inversión si somos la sociedad gerente, el administrador, ¿sí? Eh, Esos fondos comunes de inversión se clasifican según sus instrumentos, ¿sí? Cada una de las partes en las que se divide su capital se llaman cuota partes, ¿sí? Que son el equivalente a las acciones de una sociedad anónima, de una empresa, ¿sí? Si las compramos, a esa acción se la llama suscripción, ¿sí? A esa operación financiera la llamamos suscripción. Estamos suscribiendo cuota parte. Si las vendemos, a eso lo llamamos rescate. El tema aquí es que la mayoría de los fondos comunes de inversión son gestionados por bancos, entonces nosotros siempre estamos suscribiendo y rescatando contra el banco directamente y es una operación que se concreta inmediatamente, no está sujeta a condiciones de mercado, ¿sí? Como cuando operamos en el Merval y tratamos de comprar o vender un bono, una acción o un CDR. Acá la operación se concreta sí o sí, ya que el banco actúa como esa sociedad intermedia entre el fondo común de inversión y los inversores, ¿sí? Y nos ofrece siempre cuota partes y siempre las va a tomar y nos va a dar el dinero, ¿sí? Cuando suscribimos o rescatamos no sumamos ni restamos dinero al capital administrado por el fondo. Podríamos decir esto es dependiendo de desde qué punto de vista lo veamos, porque no es una acción inmediata, sino que esto se va viendo de a poco, ¿sí? Em, el dinero del fondo común de inversión va creciendo de a poco, sujeto a los rendimientos que va teniendo las inversiones, pero más bien el intercambio de cuota partes que hacemos con el banco no le va a incrementar dinero inmediatamente, porque si no, se volvería bastante difícil la gestión del fondo cada vez que tiene que inyectar dinero en el mercado y cada vez que lo tiene que devolver a los inversores. Entonces, es un intercambio que hacemos de cuota partes con el banco. En los de liquidez, vamos a ver después una clasificación, en los de liquidez no se puede perder nunca, ¿sí? Siempre vamos a tener un incremento mayor o menor. En los de renta fija, sí, porque el capital invertido en bonos se lo evalúa por precio de mercado y no por valor técnico, ¿sí? Aunque estemos invirtiendo en un fondo que está compuesto 100% por bonos que ya tienen una tasa determinada, una tasa fija, nosotros podemos llegar a ver que en algún momento podemos perder algo, puede bajar un poco el valor del fondo, ya que la evaluación de este instrumento bono no va a ser en base a em, el valor histórico de compra, ni el valor del que se va a cobrar el bono, ni el valor técnico, que es la evaluación financiera más precisa, sino que se lo evalúa directamente al precio de mercado, a la cotización a la que podría vender el fondo común de inversión si estuviera interesado en el mercado esos bonos, ¿sí? Hay que ver qué es lo que hace el fondo al fin y al cabo, ¿sí? Muchas veces se reorienta la inversión, se reorienta la estrategia
¿sí? Cada tanta determinada cantidad de meses se reevalúa esos activos que está teniendo en su cartera el fondo, a ver si son los correctos, dependiendo los mayores rendimientos del mercado, ¿sí? Y pueden llegar a vender una parte de su tenencia de acciones y intercambiarlas por otras, según la situación en la que esté pasando el país o el sector específico. Lo mismo puede pasar con los bonos. En lugar de comprarlos y quedárselos hasta el final, hasta cobrar tanto los cupones de renta como los cupones de capital, hasta el momento final de la maturity, es decir, la amortización completa, em, puede ser que necesite vender a los bonos, ya que se quieren evitar riesgos futuros, ¿sí? Y se quiere pasar a otro tipo de inversión mucho más rentable. En los de renta variable se puede perder bastante y también ganar mucho más que con los otros fondos, debido a la volatilidad de los precios de las acciones y los CDRs. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones más, ¿sí? Y vemos ya una clasificación. Cada banco y financiera tiene sus fondos y les ponen unos nombres de fantasía, además de clasificarlos, ¿sí? Podemos ver en qué invierte cada fondo y cuál es su reglamento de gestión y sus comisiones. Eso después vamos a hacer otro video para dar un ejemplo con algunos fondos específicos de cada banco. El administrador se lleva un honorario sobre la ganancia anual del fondo, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, esa comisión, ¿sí? No se percibe como una disminución del fondo, en el sentido de que nosotros no vamos a pagar una comisión cada vez que entramos y salimos, cada vez que suscribimos y rescatamos cuota partes de un fondo común de inversión. Es decir, no es como en las acciones y bonos, donde nosotros pagamos una comisión al banco y unos derechos al Merval, ¿sí? Sino que eh, suscribimos y rescatamos, y cada vez que hacemos esa operación simplemente pagamos y cobramos el valor de la cuota aparte, sin ninguna comisión extra, y ese honorario está determinado y está extraído del patrimonio del fondo de una manera tal que no nos afecte en una fecha determinada todo junto, una baja significativa en el valor de la cotización de la cuota parte, ¿sí? Está hecho como una distribución a lo largo del año, cosa de que lo percibimos como una menor ganancia diaria, ¿sí? Se la lleva de a poco sobre las ganancias diarias. Bien. Acá tenemos un pequeño cuadrito donde clasificamos los tipos de fondos comunes de inversión, de liquidez, de renta fija y de renta variable. Y acá tenemos algunos instrumentos en los que suelen invertir. Los fondos comunes de inversión que se llaman de liquidez suelen tener instrumentos como plazo fijo, cauciones y pases. La caución, llamado el plazo fijo de la bolsa, ¿sí? un, un préstamo también lo podríamos ver como que es un préstamo, hay un tomador y un prestador, ¿sí? Eh, el pase, que es una operación similar, ¿sí? Podemos tener letras como las LEVAX, las LECAPS, LETES, LECER, LELIX, tener dinero en una cuenta remunerada, ¿sí? Esos son los distintos instrumentos en los que puede invertir el fondo. Y en ese caso, generalmente el rescate es inmediato, ¿sí? Pedimos hoy el rescate de nuestro dinero y lo vamos a ver efectivizado en el mismo día, en el mismo momento. Sí, hay que tener en cuenta que para operar con fondos como una inversión hay un cierto horario, ¿sí? Eh, suele estar extendido un poquito más del horario bancario, depende del fondo y depende del tipo de fondo que estemos trabajando, ¿sí? Y además del rescate. Los fondos comunes de inversión de renta fija suelen invertir en bonos, que pueden ser bonos corporativos, ¿sí? Estas llamadas obligaciones negociables, justamente las negociables porque las podemos vender, ¿sí? No es necesario comprarlas y quedárnoslas hasta el final, hasta que la empresa nos pague todo. Y bonos también del Estado Nacional o Provincial, los llamados títulos públicos, ¿sí? También puede contener letras y siempre alguna pequeña parte tiene que ser de renta fija real, es decir, puede ser una parte en cuenta remunerada, en plazo fijo, ¿sí? Los distintos fondos como una inversión tienen
varios reglamentos que por ahí establecen que no se puede lanzar todo el fondo a activos que tengan un riesgo significativo, una renta muy variable. ¿Sí? Los fondos de bonos, ya sean bonos que van a tener una renta fija o una renta variable, suelen tener un rescate entre 24 y 48 horas, alguna de estas dos opciones. Y finalmente los fondos comunes de inversión de renta variable, que pueden ser fondos de totalmente acciones del panel líder o Merval, el Merval general, ¿sí? O fondos formados casi en su totalidad por CDRs o otros tipos de instrumentos. Pueden mezclar también CDRs con bonos, acciones con algo de bonos, ¿sí? También una pequeña parte en plazo fijo, letras, cauciones, cuenta remunerada. Estos suelen tener un rescate de 48 o 72 horas hábiles. Recordemos que estos plazos son siempre hábiles, así que si rescatamos, hacemos la operación de rescate un viernes, tengamos en cuenta eh, que se cuentan los días hábiles, ¿sí? Vamos a tener 2 o 3 días hábiles. Sábado y domingo no cuentan, así que vamos a tener que esperar días hábiles. Acá tenemos otra pequeña clasificación, otros nombres. A los de liquidez también se los llama money market cuando invierten en plazo fijo, cauciones y cuenta remunerada. Acá tenemos lo de los tiempos T, T más 0, T más 1, T más 2, T más 3, ¿sí? Según si el rescate es inmediato, 24 horas, 48 horas o 72 horas hábiles. Acá tenemos los tipos más comunes de fondos comunes de inversión. Algunos nombres de fantasía que tienen los distintos fondos comunes de cada banco son los siguientes. El Banco Galicia tiene los fondos FIMA, el Banco Santander con sus superfondos, el Banco Provincia con sus 1822 raíces, el Credit Corp con sus fondos 1810, los del BBVA Banco Francés, los FBA, los de macro se llaman macrofondos, los de Banco Patagonia se llaman fondos Lombard, los del HSBC, HF, ACBC tiene los fondos Alfa, los de Comafi, los de Consultatio, el Itaú tiene los fondos Goal, tenemos acá los del Nación, ¿sí? Que se llaman los fondos Pellegrini. Acá justamente tenemos una imagen sacada de los fondos Goal, ¿sí? Como lo publica el Itaú. Eh, el horizonte de inversión de cada tipo de fondo común de inversión, vemos acá, del más conservador al más agresivo, y tenemos el objetivo de retorno, ya sea simplemente preservar el capital, obteniendo algún rendimiento por una tasa fija, ¿sí? Maximizar el rendimiento, lograr un verdadero crecimiento del dinero en un plazo más largo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, mientras más largo sea el horizonte de inversión, ¿sí? Ahí vamos a tener un retorno mayor. Generalmente eso funciona así. Em, Generalmente decimos un largo plazo cuando hablamos de más de un año, ¿sí? Cuando nosotros invertimos en instrumentos como acciones o CDRs que tienen un perfil más de riesgo o agresivo, un perfil de inversor, nosotros vamos a ver conservador, moderado y agresivo. Nosotros tenemos que esperar más tiempo para que esa inversión madure, por así decirlo, ¿sí? Que superando la volatilidad del corto plazo y mediano plazo, las subidas y bajadas, ver que a largo plazo las subidas terminan siendo mucho mayores que lo que vemos en un instrumento de renta fija. Si le tendríamos que ganar a la tasa del plazo fijo, la tasa de la caución o la tasa de los bonos de renta fija, ¿sí? Y lograr rendimientos mucho mayores. Eso siempre y cuando el mercado acompañe y estemos en una época de auge o de expansión a largo plazo, y depende eso también obviamente del país. Bueno, esto fue un pequeño recorrido sobre los fondos comunes de inversión, un primer contacto con esta herramienta que después vamos a estar ampliando en otros videos.